La mujer que durante décadas fue considerada la voz indiscutible de la América hispana, la periodista que entraba cada noche en millones de hogares con un rostro sereno y una voz firme, ocultaba tras las cámaras un torbellino silencioso, una historia jamás contada, que hoy sale a la luz. María Elena Salinas. No solo informó sobre guerras, catástrofes y crisis presidenciales, también libró sus propias batallas internas, batallas que marcaron su alma y que la llevaron a tomar una decisión que estremeció el mundo del periodismo. Su salida de Univisión fue solo la punta del iceberg, una retirada que escondía grietas profundas, frustraciones silenciosas y un dolor personal que la desgastó lentamente. Lo que pocos sabían era que detrás del profesionalismo impecable de la mujer, que entrevistó a presidentes y se enfrentó al narco con solo un micrófono, había una madre que lloraba en silencio, una esposa que veía desmoronarse su matrimonio, y una periodista que empezaba a perder la fe en la misión que la había impulsado desde joven cuando en 2017 anunció su salida. Muchos pensaron que era solo un retiro más, una jubilación elegante, después de una carrera gloriosa, pero no era así. Detrás de ese anuncio había noches de insomnio, decepciones internas y una industria cambiante que ya no le hablaba al alma. María Elena comenzó a sentirse ajena en su propia casa. La cadena que había ayudado a construir piedra por piedra estaba dejando de ser el faro de verdad que ella soñó desde los años en que Univisión ni siquiera existía bajo ese nombre. Y lo peor no era el cambio externo, sino el vacío interno. La pasión que antes ardía con fuerza se fue apagando lentamente. Cada noticia le parecía repetida. Cada entrevista era un déjà vu. Su rutina se volvió una cárcel de oro, un lugar seguro pero estéril. La chispa se desvanecía, y con ella el deseo de seguir. Sentía que estaba actuando, que le hablaba a un público sin escucharse a sí misma. Y entonces llegó el momento decisivo, aquel instante en el que miró su reflejo en el camerino y se preguntó si eso era todo, si su legado iba a ser solo una larga lista de noticieros bien presentados, sin espacio para su voz interior. Y la respuesta fue brutal. No quería morir sentada frente a una cámara mientras su espíritu gritaba por un cambio. Necesitaba respirar, aprender algo nuevo, salir de la rutina y enfrentarse al abismo. ¿Del qué pasará su divorcio? También jugó un papel crucial. Fue una herida silenciosa que cortó hondo, minó su estabilidad emocional y la obligó a reconstruirse desde cero, sin pareja, sin la red emocional que la había acompañado tantos años, sin la certeza de tener a alguien esperando en casa. Se convirtió en su propio pilar, en su propio refugio, y fue ahí, en medio del caos, que encontró una nueva voz. No la del noticiero, sino la suya propia aceptó. Entonces que era tiempo de parar, no por cansancio, sino por evolución, no por debilidad, sino por valentía. Dejar Univisión fue como romper con una identidad, dejar atrás a la María Elena que todos conocían y atreverse a descubrir a la mujer que aún no conocía. Se unió a ABC como colaboradora temporal, pero incluso ahí supo que ya no buscaba cámaras, sino causas, no micrófonos, sino significados en su interior. Algo había cambiado, y aunque seguía amando el periodismo, ya no necesitaba demostrar nada, a nadie. Quería estar con sus hijas, retomar los sueños postergados y dedicarse al activismo silencioso, lejos de los reflectores. Sus palabras, años después, son más claras que nunca. La televisión que ayudó a construir se transformó en algo que ya no reconocía, y ella no iba a ser cómplice de esa metamorfosis decepcionante. Lo que alguna vez fue una misión se había convertido en espectáculo, y ella no nació para el circo. Nació para informar, para educar, para conectar. Y cuando eso dejó de ser posible, decidió alejarse sin escándalos, sin dramas, solo con la dignidad que siempre la caracterizó. Hoy, a más de 70 años, María Elena Salinas no vive de los recuerdos, sino de las decisiones que tomó con valentía, porque a veces el acto más poderoso no es permanecer,
sino saber irse cuando aún puedes mirar atrás sin arrepentimientos. Y aunque sus seguidores la extrañen en pantalla, lo cierto es que su legado no está en los estudios, sino en las millones de vidas que tocó con su voz clara y su corazón firme. Porque María Elena Salinas no dejó Univisión. María Elena Salinas se eligió a sí misma, y en ese acto silencioso redefinió el verdadero poder de una periodista con alma, una sonrisa congelada, un adiós sin lágrimas, y un silencio que dice, más que 1000 palabras. Así comenzó el final de una era, cuando María Elena Salinas abandonó para siempre el set de Univisión, aquel instante inmortalizado en una imagen donde ella se aleja con dignidad, mientras Jorge Ramos permanece sentado inmóvil, como si no pudiera creer que realmente se estaba yendo. Marcó el punto de no retorno para una mujer que por décadas fue el rostro, la voz y la conciencia de millones de hispanos en Estados Unidos. Pero lo que nadie sabía es que esa sonrisa escondía a años de sacrificios personales, renuncias dolorosas y una vida privada que poco a poco se desmoronaba tras los focos de las cámaras. La periodista que se enfrentó al narco, que entrevistó a dictadores y que denunció injusticias con voz firme, llevaba años callando su propia verdad, porque mientras luchaba por dar voz a los demás, la suya propia se iba apagando. Un matrimonio roto, un divorcio silencioso, 2 hijas criadas entre aeropuertos y sets de grabación, y una pasión por el periodismo que lentamente se transformó en una jaula dorada. Todo esto estalló en silencio cuando María Elena decidió cerrar el capítulo más largo e icónico de su carrera, y dar un paso al vacío sin garantías, sin contratos millonarios, solo con la certeza de que había algo más allá que merecía ser vivido. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mientras el mundo del periodismo se preguntaba por qué había renunciado, justo en la cima, ella reaparecía desde nuevas plataformas alzando su voz por los mismos ideales que siempre defendió, pero con una libertad que jamás había tenido antes, sin ataduras corporativas, sin guiones impuestos, sin las reglas de una cadena que ya no reconocía como suya. María Elena comenzó a hablar desde el alma, revelando finalmente lo que por años había callado, porque según sus propias palabras, el periodismo ya no la desafiaba, ya no le enseñaba nada nuevo, ya no la hacía sentir viva, y ella no estaba dispuesta a seguir fingiendo en una industria que lentamente se convertía en espectáculo puro, en propaganda disfrazada de noticias tras su salida. Su vida dio un giro radical. Dejó de ser solo la periodista inquebrantable para convertirse en madre, en mujer, en ser humano. Comenzó a compartir momentos íntimos con sus hijas, fotografías de orgullo y ternura que mostraban una faceta que nunca antes había mostrado públicamente. Pero incluso esa nueva etapa estuvo marcada por ausencias dolorosas. La más notoria fue la de Jorge Ramos, su compañero de batallas durante 3 décadas. Quien no apareció en sus celebraciones, ni en las fotos, ni en los mensajes, ni en los recuerdos. Algo se había roto allí. También algo que el tiempo no pudo curar, y que ella nunca explicó abiertamente. Su silencio fue más elocuente que cualquier declaración, porque así es María Elena Salinas, intensa, reservada y brutalmente honesta. Incluso en su silencio, su fiesta de cumpleaños número 70, fue una oda a la reinvención, una celebración en la Ciudad de México, donde se rodeó de amigos fieles, colegas leales y familiares que habían sido testigos de su renacer, lejos del bullicio de Miami, lejos de las oficinas de Univisión, lejos de las presiones de ser siempre perfecta. Aquella noche, con mariachi, con champaña y con lágrimas sinceras, María Elena confirmó lo que muchos sospechaban: su retiro. No fue una despedida, fue una declaración de independencia, y su legado no terminó en un set de televisión. Comenzó en el momento en que decidió volver a ser ella misma, sin máscaras, sin cadenas, sin miedo. Porque la verdadera historia de María Elena Salinas no es la de una periodista que triunfó en la televisión. Es la de una mujer que sobrevivió a todo, incluso a sí misma. Una fiesta elegante,
un vestido esmeralda y una sonrisa impenetrable. Fue así como María Elena Salinas celebró sus 70 años. Pero tras el glamour del evento, tras las risas y los brindis, se escondía la última pista de una verdad que pocos se han atrevido a enfrentar. Una verdad que no se trata de reconocimientos, ni de galardones, ni siquiera del impacto que tuvo en millones de hispanos durante décadas de periodismo implacable, sino de la vida personal de una mujer que lo entregó todo y que ahora, al mirar atrás, muestra señales de algo mucho más profundo. Algo que aún no ha sido contado en sus propias palabras. Dijo que la decisión de irse fue cuidadosamente pensada, pero lo que no confesó del todo fue lo que la obligó a tomarla, porque no fue solo el desgaste ni el paso del tiempo, fue el aislamiento, el sentirse cada vez más sola en una industria que ya no reconocía como suya, donde los aliados se convirtieron en sombras, donde su voz poderosa comenzó a incomodar más de lo que inspiraba, y los silencios empezaron a pesar más que las palabras en sus redes sociales. María Elena mostró imágenes de sus vacaciones en bikini, en República Dominicana, sonriente, relajada, feliz. Pero ¿quién sonríe cuando acaba de renunciar a su última colaboración formal con ABC News y se aleja por completo de los grandes medios? La respuesta está en los detalles, en lo que no dice, en lo que omite, en lo que parece disfrutar, y sin embargo se lee como una despedida silenciosa. Algo en ella cambió radicalmente. No es solo el retiro de una carrera, es el abandono de un escenario entero, el desmantelamiento de una identidad pública que durante más de 30 años le exigió perfección, entrega y sacrificios personales irreversibles. Su matrimonio con Elliot Rodríguez terminó en un divorcio sin explicaciones públicas, pero profundamente doloroso. No hay fotos con él, no hay recuerdos compartidos, solo un silencio espeso que se ha mantenido por años, incluso en sus 70 cumpleaños. Una celebración de 4 días llena de figuras del espectáculo y del periodismo. Hubo una ausencia que retumbó como una acusación. Jorge Ramos, su compañero de décadas, no estuvo, no apareció, no fue mencionado. Algo se quebró en ese vínculo que parecía indestructible. Y María Elena no ha querido explicar por qué. Porque los secretos más grandes no se revelan en entrevistas, se esconden en lo que callamos, en las miradas, en las ausencias, en las palabras medidas. Como periodista, María Elena fue valiente, desafiante, icónica. Se enfrentó a dictadores, habló con presidentes, denunció injusticias, pero en su vida personal fue hermética, y ese contraste es el que alimenta hoy la gran pregunta. ¿Por qué se aleja justo ahora cuando aún tiene la fuerza y la voz para seguir? ¿Qué hay detrás de ese retiro en apariencia voluntario, pero cargado de señales contradictorias? Algunos dicen que fue una traición interna. Otros hablan de una decepción irreparable. Otros simplemente creen que se cansó. Pero quienes la conocen de cerca afirman que fue mucho más que eso. Fue una rendición emocional, una fractura invisible que la obligó a elegir entre seguir brillando en un mundo que ya no la respetaba como antes, o abrazar una libertad tardía, pero necesaria. Por eso su podcast 5 Preguntas es más que un proyecto, es una catarsis, es su forma de seguir preguntando cuando nadie más lo hace, es su refugio, su trinchera en un mundo mediático que ya no premia la verdad, sino el espectáculo. María Elena Salinas no se fue del periodismo, se fue del sistema, y eso cambia toda la narrativa, porque su historia ya no es la de una mujer que triunfó, es la de una mujer que sobrevivió, es la historia de alguien que se atrevió a decir basta mientras aún estaba en la cima. Una historia que no termina con una fiesta, ni con aplausos, ni con mariachis, termina con una mujer caminando sola hacia el mar, mirando el atardecer y sabiendo que por primera vez en décadas no le debe explicaciones a nadie.
Y ese silencio, esa libertad, es el legado más poderoso que pudo dejarnos una mujer, que lo tenía todo: reconocimiento, fama, respeto, influencia, premios que adornaban las paredes de su casa como testigos mudos de una carrera sin precedentes. Pero detrás de esos galardones, detrás de las cámaras de los foros de televisión, de los discursos en universidades prestigiosas, había una verdad más cruda, una verdad que no se graba en video ni se imprime en periódicos. La verdad de una periodista que fue empujada por la necesidad de resistir, no solo a los desafíos del oficio, sino también a las presiones invisibles que ejercen poder, instituciones, y hasta colegas. María Elena Salinas no dejó Univisión porque sí lo hizo, porque entendió que el poder verdadero no está en permanecer, sino en saber cuándo partir. Durante años, su figura fue emblema de imparcialidad, credibilidad y fortaleza, pero también fue escudo de muchos silencios, de traiciones internas, de pasillos llenos de rumores y decisiones tomadas entre bastidores, donde la verdad rara vez tiene voz propia. Cuando en 2014 recibió el prestigioso premio Peabody por su valiente reportaje sobre los niños migrantes que huían de Centroamérica, no solo fue reconocida por el trabajo periodístico, fue reconocida por atreverse a tocar una herida abierta que muchas cadenas preferían ignorar. Y esa osadía, ese valor le costó más de lo que cualquiera imagina, porque en una industria donde el silencio a veces se premia, hablar puede condenar. Pero ella siguió adelante, pisando firme, enfrentando gobiernos narcos y estructuras que no toleraban una mujer que no supiera quedarse callada. Sus premios se multiplicaban, sus discursos inspiraban, pero pocos sabían que mientras recibía ovaciones en auditorios, ella misma lidiaba con la decepción de una industria que ya no protegía a los suyos, que sacrificaba valores por audiencias y ratings, que premiaba el espectáculo sobre la sustancia. Cuando en 2018 se unió a Telemundo, muchos pensaron que era el inicio de un nuevo capítulo, pero era solo una etapa transitoria, una estación más en su travesía hacia la libertad total. Y en 2019 con CBS, luego con ABC, y finalmente por su cuenta, María Elena encontró lo que había estado buscando desde hacía tiempo: su propia voz. Una voz sin editores, sin guiones, impuestos, sin ejecutivos, diciéndole qué se puede decir y qué no. Una voz que ahora utiliza para denunciar lo que antes debía disfrazar. Una voz que no se quiebra al hablar de dolor, injusticia, desigualdad. Una voz que aún incomoda a los poderosos. Su legado ha sido reconocido en museos, universidades y organizaciones que la han elevado como símbolo de una generación que luchó por abrir espacios para los latinos en los medios, pero ni todo ese reconocimiento puede borrar el hecho de que muchas veces luchó sola, que fue objeto de presiones encubiertas, de censuras sutiles, de campañas internas que buscaron debilitarla, y que resistió todo eso sin perder la dignidad ni venderse al sistema, porque más allá de... En los premios, más allá de las fotos oficiales y los trajes de gala, está la historia real. La historia de una mujer que supo cuándo callar, pero también cuándo gritar, que supo cuándo quedarse y cuándo marcharse, que supo cómo ser periodista sin dejar de ser humana. María Elena Salinas no es solo un ícono del periodismo hispano, es una sobreviviente de una industria feroz que devora a los suyos. Y sin embargo ella sigue de pie, no frente a una cámara, sino detrás de un micrófono, en un podcast, en una fundación, en una beca, en un aula de clases. Sigue presente en cada joven que se atreve a soñar con contar la verdad sin adornos, en cada mujer que lucha por hacerse oír en un mundo que aún prefiere las voces masculinas. Sigue presente como símbolo de que la verdad a veces no gana premios, pero siempre deja huella, y esa huella nadie podrá borrarla. Jamás la grabación nunca fue divulgada al público, pero estuvo ahí durante años, archivada bajo un código interno, en una carpeta restringida dentro del sistema de Univisión. Una conversación registrada accidentalmente durante una prueba de audio antes de una entrevista oficial con un alto funcionario latinoamericano, donde María Elena Salinas, sin saber que el micrófono ya estaba activo, dejó escapar una frase desconcertante
y cargada de ambigüedad. «Lo que me han hecho aquí adentro nunca lo sabrán», dijo en voz baja, mirando a la cámara con una mezcla de resignación y rabia, y luego cambió por completo de tono como si encendiera el modo profesional automático. Esa frase se mantuvo en silencio durante años, sin contexto, sin explicación, pero quienes han trabajado a su lado aseguran que era mucho más que una simple expresión emocional. Era un grito comprimido, una revelación disfrazada, y ahora que todo ha terminado, que María Elena ha cerrado todas las puertas tras ella, esa grabación comienza a tener un significado completamente distinto, porque según un exproductor que formó parte de su equipo durante una década, hubo movimientos deliberados dentro de la cadena para obstaculizar sus investigaciones más delicadas, especialmente aquellas relacionadas con redes de corrupción transnacional, tráfico de menores y vínculos entre políticos y carteles. En más de una ocasión, sus reportajes más comprometidos fueron modificados en postproducción, sin su aprobación. Y en una situación específica, una entrevista entera desapareció del archivo sin dejar rastro. Una fuente dentro del departamento técnico reveló bajo anonimato que esa cinta fue retirada por órdenes superiores sin explicación oficial. El contenido, según afirma, mostraba a un político latinoamericano de alto rango admitiendo conocimientos sobre operativos ilegales de deportación forzada, algo que habría generado un escándalo internacional. Pero lo más grave vino después cuando Salinas comenzó a notar que estaba siendo seguida no por fanáticos ni por paparazzi, sino por vehículos sin placas claras, personas que no se identificaban y llamadas anónimas que simplemente colgaban al responder. Ella lo denunció internamente, pero no obtuvo respuesta, y fue entonces cuando decidió dejar Univisión, aunque nunca lo dijo de esa manera. Oficialmente, el salto a ABC News fue una estrategia de supervivencia, no de ambición, porque sabía que quedarse significaba exponerse aún más a un entorno que se había vuelto hostil y opaco. Y aún fuera del canal, las cosas no mejoraron del todo, porque ciertos documentos confidenciales de su etapa como investigadora en el extranjero fueron filtrados en foros de la Deep Web bajo seudónimos falsos que intentaban vincularla con redes de espionaje y manipulación política por primera vez en su carrera. María Elena consideró abandonar el periodismo por completo, pero algo en ella no lo permitió. Quizás su propia necesidad de justicia, quizás la memoria de tantas víctimas cuyas historias había contado con lágrimas contenidas, quizás la conciencia de que su silencio sería una victoria para quienes querían silenciarla. Lo cierto es que lo arriesgó todo. Volvió a tomar el micrófono, pero esta vez sin filtro, sin compromisos, sin ataduras. Y en una de sus emisiones del podcast, 5 preguntas lanzó una bomba disfrazada de anécdota. Narró cómo en 2015, durante una cobertura en Centroamérica, un contacto local le había entregado una lista manuscrita de nombres claves, entre ellos funcionarios activos de EU vinculados con empresas que operaban centros de detención para menores migrantes, pero ese documento desapareció misteriosamente de su maleta antes de su regreso a Miami y ninguna investigación posterior pudo recuperarlo. Ese episodio cambió para siempre su percepción de lo que realmente podía tocar con su trabajo, porque entendió que la verdad tenía límites no éticos, sino políticos y económicos, y cada vez que se acercaba a ese borde, alguien intervenía y la empujaba hacia atrás. Esa sensación de estar atrapada dentro de un juego de poder que utilizaba a los medios como fachada y a los periodistas como piezas, fue lo que la quebró emocionalmente, lo que provocó su transformación final. De reportera estrella a voz insurrecta, lo que no muchos saben es que durante sus últimos meses en ABC, alguien intentó hackear su computadora personal 3 veces, en menos de 2 semanas, sin lograrlo, gracias a una protección externa instalada por una empresa de ciberseguridad contratada por su hija mayor. Y fue esa misma hija quien le rogó que dejara de exponer tanto su identidad, y que se concentrara en otra forma de luchar más segura, más protegida, quizás menos directa, pero igual de contundente.
Y por eso María Elena Salinas ya no está en televisión, no por elección, sino por necesidad, por seguridad, por supervivencia. Lo que vimos en pantalla fue solo una parte de la historia. Lo que no vimos, lo que se oculta detrás de cada premio, de cada discurso, de cada foto oficial, es una red de silencios forzados, de batallas invisibles. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esta historia no era solo sobre una periodista, era sobre poder, verdad, y los límites invisibles que rodean a quienes se atreven a contarla. Y lo más inquietante es que esto no ha terminado. Lo que acabas de ver es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande que iremos revelando, pieza por pieza, en los próximos episodios. Si no quieres perderte nada, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al corazón oculto del poder, donde la verdad no siempre es bienvenida, pero siempre merece ser contada.